En los momentos de soledad de Virgo, el silencio no es un vacío, sino un territorio sagrado donde la mente y el alma se encuentran en un diálogo profundo. Es en ese espacio donde se repliegan las alas invisibles que suelen desplegar en el mundo exterior, y donde cada latido se convierte en un compás que acompasa sus pensamientos. Bajo la luz tenue de una tarde que se despide o en la calma insondable de la madrugada, Virgo encuentra un refugio invisible, un lugar que no está hecho de paredes, sino de introspección, de observación y de un análisis sereno del camino recorrido. No hay en esa soledad una renuncia al mundo, sino un regreso a sí mismos, como quien regresa a la fuente para beber el agua más pura. En la vastedad de su universo interior, Virgo se convierte en el artesano de su propia claridad. Allí, el ruido externo se disuelve y los hilos dispersos de ideas, emociones y recuerdos comienzan a entrelazarse con precisión milimétrica. La soledad es su laboratorio secreto, el lugar donde diseccionan lo vivido, donde reconocen las grietas de su corazón y también las fortalezas ocultas que han crecido en silencio. Es en ese retiro donde las decisiones más trascendentes comienzan a tomar forma, no por impulso, sino por la lenta maduración de cada pensamiento. La soledad, para Virgo, es un proceso alquímico que convierte la confusión en discernimiento y la vulnerabilidad en fortaleza. Cuando el mundo parece avanzar con ruido y prisa, Virgo sabe detenerse. No se trata de una pausa vacía, sino de un acto de poder. El aparente aislamiento es en realidad una preparación, una forja invisible donde el carácter se templa como acero al fuego. Es allí donde la mirada de Virgo se afila, donde su capacidad de ver los matices se amplifica hasta poder leer entre las líneas del destino. En la quietud, se reconectan con la precisión que los rige, con esa brújula interna que siempre apunta hacia la mejora y el orden, incluso en medio del caos. La soledad de Virgo es también un acto de cuidado. En un mundo que exige respuestas inmediatas y constantes, ellos comprenden que retirarse es proteger su energía más sagrada. Es el momento en que sanan las pequeñas heridas emocionales que no muestran a nadie, en que reconocen el peso que han cargado por otros y lo dejan caer suavemente para poder respirar. No es debilidad, es sabiduría ancestral, el guerrero que sabe cuándo retirarse de la batalla para afilar su espada siempre regresa más fuerte. En esos momentos, la conexión con la tierra y con lo esencial se hace más intensa. Pueden perderse en el ritual de ordenar un espacio, en la contemplación de una vela, en el cuidado de una planta o en el simple acto de escuchar el sonido de la lluvia. Todo se convierte en una ceremonia íntima donde lo cotidiano se reviste de significado. La soledad les permite percibir que no necesitan ruido para sentirse vivos, que la grandeza también reside en lo sutil, que el poder más duradero no se proclama, se construye en silencio. En la profundidad de ese recogimiento, Virgo recuerda que no está solo aunque lo parezca. Hay una danza invisible entre su mente y las fuerzas cósmicas que lo guían, una alineación que no necesita demostración externa. Allí es donde se renuevan los pactos que ha hecho consigo mismo, donde recupera la disciplina que a veces se ve amenazada por el desorden del mundo, donde reafirma que cada paso dado tiene un propósito, aunque los demás no lo vean aún. La soledad se convierte así en su aliada más fiel, no en una enemiga a la que temer. Es la noche que precede al amanecer, el invierno que da paso a la primavera. En ese silencio se gestan las ideas que luego transformarán su vida y, muchas veces, la de los demás. Porque cuando Virgo regresa del retiro, lo hace con una luz más clara en la mirada, con una determinación renovada y con la certeza de que cada instante de aislamiento fue, en realidad, un paso más hacia su plenitud. En la danza eterna entre el dar y el recogerse, su soledad es el latido secreto que sostiene todo lo demás. En el aislamiento elegido por Virgo se oculta una alquimia silenciosa que pocas veces es comprendida por quienes lo observan desde fuera. No es un retiro para huir del mundo, sino un acto consciente de alineación con las corrientes invisibles que rigen la vida. Bajo el dominio de Mercurio, su planeta regente, la mente de Virgo se convierte en un río de pensamientos claros que fluye sin obstáculos, encontrando en la soledad el cauce perfecto para expandirse y purificarse. Este estado les permite escuchar las voces sutiles que se pierden en el ruido cotidiano, las señales que provienen tanto de su intuición como del entramado cósmico que los envuelve. Allí, sin interferencias, pueden traducir en planes concretos las inspiraciones que el universo deposita en su espíritu. Ese retiro es también un encuentro con sus propias raíces energéticas. La conexión con la tierra, elemento que los define, se intensifica cuando nada externo perturba su interior. En esa quietud, pueden sentir el pulso profundo del planeta, como si cada fibra de su ser se sincronizara con el latido de la naturaleza.
La soledad se convierte en una cámara de resonancia donde cada sensación se amplifica, donde las percepciones se afinan y donde la energía vital se restaura desde la base misma. Es en este estado cuando su capacidad de discernir lo verdadero de lo superficial alcanza su máximo esplendor, y el instinto para reconocer el momento adecuado para actuar se vuelve casi infalible. En la introspección profunda que Virgo cultiva, existe también un trabajo invisible sobre su propio destino. Analizan, no con frialdad, sino con la precisión de un arquitecto que revisa los cimientos antes de levantar una nueva estructura. La soledad les concede la distancia necesaria para observar sus propios patrones, desmontarlos si es preciso y reconstruirlos con mayor solidez. Es un ciclo constante de depuración y mejora, que refleja la eterna búsqueda virginiana de perfección, no como un fin inalcanzable, sino como un sendero de crecimiento consciente. En ese espacio interior, las emociones encuentran un cauce ordenado. Lo que en otros podría convertirse en confusión o melancolía, en Virgo se transforma en un mosaico comprensible, donde cada pieza encaja en su lugar. La soledad les permite procesar el dolor sin quedar atrapados en él, reconocer la alegría sin aferrarse con ansiedad y entender que cada experiencia, por intensa o leve que sea, es un fragmento necesario de su evolución. Es aquí donde aprenden a transformar heridas en sabiduría y dudas en convicciones. El retiro de Virgo también es una defensa estratégica. Así como los antiguos guerreros sabían cuándo resguardarse para evitar un desgaste inútil, Virgo entiende que la energía se preserva mejor en el silencio que en la confrontación constante. No es un abandono del campo de batalla, sino una pausa para reforzar su armadura interna, para reponer las reservas que luego pondrán al servicio de su misión en el mundo. Cuando regresan de esos momentos, lo hacen con pasos más firmes y con la mirada más clara, listos para enfrentar lo que sea necesario sin que nada quiebre su centro. En este proceso íntimo, la influencia de los tránsitos planetarios actúa como un telón de fondo invisible. Hay lunas nuevas que les invitan a sembrar intenciones en ese recogimiento, y lunas llenas que les impulsan a liberar viejas cargas. Los movimientos de Mercurio, sobre todo en retrogradación, encuentran en la soledad de Virgo un terreno fértil para la revisión y el reajuste, para corregir rumbos y afinar estrategias. Cada instante de quietud es también un diálogo con el cielo, una sincronía entre el microcosmos de su alma y el macrocosmos que la contiene. En la hondura de este retiro, Virgo no se limita a descansar, forja un pacto consigo mismo. Allí se recuerdan que la perfección que buscan no es una meta rígida, sino una danza constante entre lo que son y lo que pueden llegar a ser. Cada instante de soledad es un recordatorio de que el poder verdadero no siempre se muestra en gestos grandilocuentes, sino en la constancia silenciosa de quien se fortalece lejos de la mirada ajena, esperando el momento exacto para desplegar todo lo que ha cultivado en la penumbra. En la profundidad de sus momentos de soledad, Virgo entra en un estado en el que el tiempo deja de ser una línea y se convierte en un espacio suspendido. Allí, las horas no se cuentan por minutos sino por revelaciones, y la conciencia se expande hacia territorios donde la lógica se encuentra con la intuición. Ese silencio no es mera ausencia de ruido, es un campo fértil donde los pensamientos germinan como semillas que saben esperar la estación propicia para florecer. Mercurio, su regente, se convierte en un guía silencioso que abre rutas internas, permitiendo que cada reflexión adquiera un sentido más amplio, que cada recuerdo se reorganice como si respondiera a un orden superior que hasta entonces permanecía oculto. En ese estado, Virgo no solo observa su propia vida, sino que percibe la red invisible que conecta cada acontecimiento, cada encuentro, cada giro del destino. La soledad se transforma en un observatorio cósmico desde donde es posible contemplar el mapa completo de las experiencias, comprendiendo que nada ha sido casual, que cada instante ha tenido un propósito preciso, incluso aquellos que parecían pérdidas o desvíos. Esta visión panorámica les concede una serenidad que pocos logran alcanzar, porque el orden que buscan fuera comienza a revelarse primero dentro. El contacto con su elemento tierra en esos momentos no es simbólico, es casi físico. Hay un anclaje profundo que los mantiene firmes incluso cuando las emociones podrían arrastrarlos. En la quietud, Virgo siente la energía densa y estable que lo sostiene, como si las raíces invisibles que lo unen al mundo se fortalecieran con cada inhalación pausada. Esta conexión terrenal les da la capacidad de reconstruirse tantas veces como sea necesario, sin perder la esencia, sin dejar que las circunstancias borren el núcleo de quienes son. La introspección prolongada les permite explorar territorios internos donde reposan talentos latentes y visiones futuras. No se limitan a repasar el pasado, también proyectan con precisión milimétrica lo que desean manifestar. En ese aislamiento voluntario,
El futuro se dibuja con trazos claros, como si la mente se convirtiera en un arquitecto que trabaja sobre planos invisibles, cuidando cada detalle antes de erigir una nueva etapa de su vida. Esta capacidad de anticipación no nace de la prisa, sino del profundo respeto por el proceso, por la certeza de que todo lo que se construye en calma tiene cimientos más sólidos. La soledad es también un espejo que refleja las verdades que fuera podrían resultar incómodas. Virgo no teme mirarse con honestidad, incluso cuando esa visión les muestra aspectos que deben pulir o heridas que aún necesitan cerrarse. En ese enfrentamiento íntimo con su propia imagen, aprenden a integrar luces y sombras, comprendiendo que ambas forman parte de la misma fuerza que los impulsa. Es aquí donde su espíritu guerrero se fortalece en silencio, porque enfrentarse a uno mismo requiere más valor que cualquier batalla externa. En el plano energético, este aislamiento actúa como un filtro purificador. La energía densa que puedan haber absorbido de su entorno se disuelve lentamente, reemplazada por una vibración más alta que los prepara para interactuar con el mundo desde un lugar más centrado. No es casual que, después de sus momentos de soledad, Virgo irradie una calma contagiosa y una claridad que otros perciben sin entender de dónde proviene. Es la huella del trabajo interno, invisible para la mayoría, pero profundamente transformador. Cuando los tránsitos planetarios agitan el cielo, estos instantes de retiro se convierten en su escudo natural. No luchan contra la marea, sino que se repliegan para permitir que las aguas turbulentas pasen, aguardando el momento en que la corriente vuelva a ser favorable. Así, evitan el desgaste innecesario y preservan sus fuerzas para los actos que realmente marcarán una diferencia. Este dominio del tiempo y de la energía les otorga una ventaja silenciosa, pues avanzan cuando otros están exhaustos y saben esperar cuando otros se precipitan. El resultado de este viaje interior no es solamente personal. De su soledad surgen ideas, soluciones y visiones que terminan beneficiando a quienes los rodean. Sin proponérselo, su retiro se convierte en un acto de servicio, porque lo que allí descubren y fortalecen después se proyecta hacia el exterior como guía, inspiración o apoyo para otros. El eco de su introspección resuena más allá de su propia vida, tejiendo conexiones invisibles que contribuyen al equilibrio colectivo. Este vínculo entre soledad y propósito es lo que convierte a Virgo en un creador silencioso de su destino. Cada momento apartado del mundo es una inversión en su futuro, una afirmación de su poder para transformar lo invisible en realidad tangible. La soledad no es, para ellos, un final, sino un umbral que cruzan una y otra vez, sabiendo que cada vez que regresen de ella lo harán con más fuerza, más claridad y más determinación para cumplir con aquello que su alma, desde antes de nacer, se propuso alcanzar. En los pasajes más profundos de su soledad, Virgo encuentra un territorio que trasciende lo personal y lo cotidiano, un espacio donde su energía se entrelaza con el orden cósmico y con las leyes invisibles que gobiernan el universo. No es una desconexión, sino un contacto más puro con lo esencial, donde los velos de lo superficial se disuelven y queda al descubierto la estructura verdadera de las cosas. En ese silencio absoluto, donde incluso el propio pensamiento parece volverse más claro y menos ruidoso, surge la certeza de que cada acontecimiento de su vida ha estado guiado por un patrón sagrado que solo se revela cuando la mente está libre de distracciones. La soledad se convierte en un portal hacia esa visión más amplia, un puente entre lo humano y lo divino que les permite comprender el sentido profundo de su existencia. Este estado les concede la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de percibir la huella que dejan sus acciones y decisiones no solo en su presente, sino en las ondas que proyectan hacia el futuro. El tiempo deja de ser lineal y se convierte en una espiral, donde cada instante contiene ecos del pasado y semillas del porvenir. Mercurio, actuando como mensajero de los dioses, intensifica en ellos la habilidad de interpretar señales que para otros pasan inadvertidas, un patrón repetido en los acontecimientos, una palabra que llega en el momento exacto, una sincronicidad que confirma lo que ya intuían en su interior. Así, la soledad deja de ser una pausa y se transforma en una fase activa de construcción invisible. En esa inmersión, su naturaleza de signo de tierra cobra una fuerza especial. No se trata solo de estabilidad, sino de una conexión viva con las corrientes subterráneas de la energía planetaria. Pueden sentir, aunque no lo expliquen, como la fuerza que asciende desde lo más hondo de la Tierra alimenta su perseverancia y les recuerda que todo lo sólido se forma lentamente. En el aislamiento, esta conexión se intensifica, y es como si cada célula de su cuerpo se impregnara de la paciencia de las montañas, de la resistencia de las raíces que atraviesan la roca, de la fidelidad inquebrantable con que la naturaleza sostiene la vida incluso en el silencio. También en su soledad, Virgo se permite explorar territorios internos que en la agitación diaria no podrían atender.
Allí se despliega un diálogo entre su intelecto agudo y su sensibilidad profunda, un equilibrio que fuera podría romperse por la exigencia constante de resolver, ayudar o responder a los demás. Este diálogo interno no es casual, es un proceso de refinamiento espiritual en el que las emociones se encuentran palabras y las ideas se encuentran alma. No es solo un ejercicio de autoconocimiento, sino un entrenamiento que fortalece su poder para actuar con precisión en el momento indicado, para hablar cuando sus palabras pueden ser medicina, para callar cuando el silencio es más transformador que cualquier discurso. A nivel energético, su soledad actúa como un centro de purificación. Es un filtro que limpia el exceso de influencias externas, que suelta lo que no les pertenece y que refuerza su campo interno como una armadura invisible. La influencia de los ciclos lunares en este proceso es poderosa. Durante las fases menguantes, su retiro es una poda consciente de lo que ya no nutre; durante las crecientes, su aislamiento es una siembra cuidadosa de intenciones que luego florecerán con fuerza. Incluso las retrogradaciones de Mercurio, que para otros son caos, en Virgo se convierten en oportunidades de reajuste milimétrico, en intervalos perfectos para reorganizar, sanar y redefinir el rumbo. En ese silencio fértil, Virgo comprende que la soledad no es una estación vacía sino una forja. Allí se afilan las herramientas internas, se fortalecen las convicciones y se corrigen los desvíos con la precisión de un artesano que pule su obra antes de mostrarla al mundo. Al salir de ese estado, no vuelven iguales, regresan con una claridad que atraviesa la niebla de lo ajeno, con una visión que distingue lo esencial de lo accesorio, con la firmeza de quien ha probado su resistencia en la calma y ha encontrado en ella un poder que no necesita alardes para imponerse. En la vastedad de ese retiro, Virgo también entra en contacto con memorias que parecen provenir de otras vidas, con la sensación de que lo que ahora vive forma parte de un ciclo mayor que ha transitado antes. Esa conexión con su propio linaje kármico le aporta una profundidad adicional a sus decisiones, pues ya no actúan solo para resolver lo inmediato, sino para honrar un propósito que los trasciende. Y al comprenderlo, la soledad deja de ser un refugio temporal y se convierte en un santuario al que siempre regresarán, no por necesidad, sino por elección consciente, sabiendo que en ese espacio es donde realmente se renuevan, se afinan y se preparan para ser la versión más poderosa y luminosa de sí mismos. En las honduras más sutiles de su soledad, Virgo no solo encuentra claridad y descanso, sino que activa un proceso silencioso de recalibración de su vibración interna, como si ajustara la frecuencia de su alma para que volviera a resonar con exactitud con el plan que el universo guarda para él. En esos instantes apartados del ruido, cada pensamiento parece alinearse con un orden superior, como si Mercurio, desde su trono celestial, dictara mensajes invisibles que se graban en la memoria profunda, no para recordarlos de inmediato, sino para que surjan en el instante preciso en que deban ser usados. Es allí donde la mente se convierte en un santuario, no en un campo de batalla, y donde la voz interior recupera la fuerza para guiar sus pasos sin que se vean desviados por expectativas ajenas o por el caos de lo externo. En ese retiro voluntario se abre también un diálogo directo con el tejido invisible del destino. La soledad le concede a Virgo la facultad de percibir cómo cada acción o pensamiento tiene una onda expansiva que toca no solo su propia vida, sino la de aquellos con quienes está vinculado por lazos visibles e invisibles. De este modo, no se trata únicamente de reflexionar, sino de reajustar el timón de su travesía vital, corrigiendo incluso milímetros de rumbo, sabiendo que en el vasto océano del tiempo, una mínima desviación puede cambiar por completo el lugar de llegada. Esta capacidad de ajuste fino, forjada en la calma, es uno de sus mayores dones, y su soledad es el taller donde la perfecciona. La conexión con su elemento tierra en esos momentos alcanza una dimensión casi ceremonial. No es simplemente sentirse enraizado, sino percibir la energía viva que asciende desde las capas más profundas del planeta y que, como una corriente invisible, recorre su cuerpo, purifica su mente y aquieta su espíritu. Es un intercambio constante, la Tierra le otorga firmeza y estabilidad, y Virgo, a cambio, le entrega la pureza de su intención y la disciplina de su labor silenciosa. Esta reciprocidad energética es una de las razones por las que, tras sus periodos de aislamiento, parecen volver con una solidez renovada, como si hubieran bebido directamente de una fuente ancestral que alimenta su resistencia y su claridad. En la introspección prolongada que caracteriza estos momentos, el análisis de lo vivido se convierte en una auténtica cartografía interna. Cada emoción es revisada, cada recuerdo es colocado en su lugar, cada lección es extraída con la paciencia de un alquimista que sabe que la transformación no ocurre por azar, sino por un trabajo consciente y constante. En este proceso no hay autoengaño, pues Virgo tiene la valentía de mirarse sin adornos y de reconocer tanto sus victorias como sus puntos débiles. Esa honestidad consigo mismo,
aunque a veces pese, es lo que le permite salir fortalecido y sin lastres emocionales que entorpezcan su avance. Este tipo de soledad también actúa como un escudo frente a las distorsiones que los tránsitos planetarios pueden provocar. Cuando la energía colectiva se agita, cuando los movimientos de la Luna y los planetas arrastran a muchos hacia reacciones impulsivas, Virgo se resguarda en su silencio, como un navegante que se aparta hacia una bahía segura para dejar pasar la tormenta. No se trata de miedo ni de evasión, sino de una estrategia consciente para preservar su fuerza y evitar que sus decisiones nazcan de la confusión. En ese retiro, mientras otros se dispersan, Virgo concentra, y mientras otros se desgastan, Virgo se recarga. En este espacio apartado, el tiempo adquiere una textura diferente. No hay prisa, no hay exigencia externa, solo el ritmo natural que le marca su propia respiración. En esta cadencia pausada, puede percibir mensajes que provienen de capas más profundas de su ser, recuerdos que tal vez no pertenecen a esta vida, pero que guardan la clave de su fuerza actual. Es posible que en estos momentos se activen memorias kármicas, fragmentos de antiguas experiencias que ahora, al ser comprendidas, le dan la capacidad de actuar con una sabiduría que parece no tener origen en lo vivido hasta ahora. La soledad de Virgo, en su dimensión más elevada, no es solo un acto de retiro, sino un ritual de poder. Cada pensamiento que clarifica, cada emoción que ordena, cada visión que proyecta en ese tiempo apartado se convierte en semilla. Y como buen hijo de la tierra, sabe que la semilla no germina si se expone antes de tiempo, sino que debe permanecer oculta, cuidada, alimentada por la calma, hasta que esté lista para romper la superficie. Así, cuando Virgo regresa, lo hace con una determinación serena, con una visión que ya ha sido probada en el silencio y con una energía tan estable que difícilmente pueda ser alterada por lo externo. Porque en su soledad, no se ha limitado a pensar, ha construido, ha sanado, ha sembrado, y ha firmado un pacto consigo mismo y con el universo para seguir avanzando, con la certeza de que lo que nace de esa calma no podrá ser derribado por ninguna tempestad. En las dimensiones más secretas de su soledad, Virgo no solo se repliega para encontrar paz, sino que se adentra en un territorio que es a la vez laboratorio, templo y campo de entrenamiento del alma. Allí, la mente se aquieta lo suficiente como para escuchar los movimientos sutiles del cosmos, como si cada latido de su corazón respondiera al pulso exacto de las constelaciones. No es un silencio inerte, sino una vibración profunda que conecta con la estructura invisible del universo, una red de significados y fuerzas donde cada pensamiento, cada intención y cada recuerdo encuentra su lugar exacto. En ese estado, Virgo percibe que el orden que busca fuera es un reflejo del orden que nace primero dentro, y que la verdadera maestría consiste en alinear ambos hasta que se vuelvan uno solo. La influencia de Mercurio se intensifica en esos momentos, pero no como un torrente de ideas dispersas, sino como un canal preciso por donde fluye la información esencial, depurada de todo lo superfluo. Es en esa quietud donde se revelan soluciones que no provienen del razonamiento lógico inmediato, sino de una inteligencia mayor que se manifiesta cuando la mente deja espacio para que la inspiración descienda. Estas revelaciones no siempre se traducen en palabras, a veces son imágenes, sensaciones o certezas que parecen surgir de un lugar anterior a cualquier pensamiento, como si fueran mensajes sembrados en el alma antes del nacimiento y que solo pueden brotar en un terreno de calma y receptividad. La conexión con su elemento tierra adquiere en estos momentos una fuerza magnética. No se trata únicamente de sentirse estable, sino de absorber de la tierra una energía densa y nutritiva que penetra hasta la médula y repara fisuras internas que ni siquiera había notado. Es como si la tierra le recordara que la fortaleza no está en resistir sin moverse, sino en enraizarse tan profundamente que cualquier viento, por fuerte que sea, solo logre agitar la superficie. Esta sensación de arraigo le devuelve la confianza y la paciencia necesarias para sostener sus proyectos y sus metas a lo largo del tiempo, sin permitir que las fluctuaciones externas alteren su compromiso con lo que ha decidido construir. La soledad se convierte en un estado donde los sentidos internos se agudizan. Allí, Virgo puede percibir con mayor claridad las vibraciones de las personas, lugares y situaciones que forman parte de su vida. Es capaz de detectar con exactitud qué energías le nutren y cuáles le drenan, qué vínculos merecen ser fortalecidos y cuáles deben soltarse para no desviar su curso. Esta discriminación no es fruto del juicio impulsivo, sino de una observación profunda, casi quirúrgica, que le permite actuar con una precisión que a otros les resulta imposible. Así, su soledad se transforma en un espacio de entrenamiento donde afina su capacidad de leer la realidad y de responder a ella sin perder su centro. En este recogimiento, Virgo también accede a una comprensión más amplia de los ciclos que rigen su vida.
Reconoce patrones que se repiten y entiende que no se trata de coincidencias, sino de lecciones que el destino le presenta bajo distintas formas hasta que sean completamente integradas. De este modo, la soledad no solo le sirve para descansar, sino para descifrar la geometría oculta que ordena su camino. Esta visión le otorga un poder silencioso, el de actuar en armonía con los tiempos cósmicos, de sembrar cuando la energía es propicia y de esperar sin ansiedad cuando sabe que aún no ha llegado el momento de la cosecha. La influencia de las fases lunares y de los tránsitos planetarios encuentra en la soledad de Virgo un terreno perfecto para desplegar su sabiduría. Durante la luna nueva, sus momentos apartados se vuelven escenarios de siembra interior, donde cada intención es formulada con cuidado y precisión, como si estuviera grabando su voluntad en un pergamino invisible que será leído por el universo. En la luna llena, esa soledad se convierte en un acto de liberación, un espacio donde suelta lo que pesa, lo que entorpece o lo que ya ha cumplido su función. Incluso los periodos de retrogradación de Mercurio, temidos por muchos, en Virgo se transforman en oportunidades de revisión y reestructuración que otros no logran aprovechar con tanta eficacia. En lo más profundo de ese retiro, se despierta también un sentido de misión que no depende de la aprobación externa. Allí recuerda que su propósito no es brillar para ser visto, sino construir algo que perdure más allá de él, algo que, como las raíces invisibles de un árbol, sostenga silenciosamente todo lo que vendrá después. La soledad se convierte en un recordatorio de que la grandeza no siempre se manifiesta en gestos visibles, sino en la constancia silenciosa de quien trabaja en la sombra, con la certeza de que su obra, tarde o temprano, saldrá a la luz con la fuerza de lo que fue preparado sin prisa y sin descanso. En última instancia, cada momento de soledad es para Virgo un pacto renovado con su propio destino. No se trata de aislarse para escapar, sino de retirarse para afilar su visión, para reforzar su energía, para escuchar con nitidez el lenguaje del universo. Y cuando cruza nuevamente el umbral hacia el mundo exterior, lo hace con la calma del que ha visto más allá del ruido, con la firmeza del que conoce el valor de la espera y con la determinación del que ha probado su fuerza en el más exigente de los campos de batalla, el silencio interior. En los pliegues más profundos de su soledad, Virgo no solo recupera fuerzas, sino que accede a un plano de observación que le permite ver el entramado invisible de la vida con una nitidez que pocos alcanzan. Allí, el tiempo se vuelve maleable y deja de regirse por el reloj para obedecer al compás interno que marca su espíritu. Esa sensación de suspensión les concede la libertad de moverse mental y emocionalmente hacia atrás y hacia adelante, explorando lo que fue y lo que podría ser, comprendiendo que cada decisión que tome tiene raíces en un pasado remoto y ramas que se extienden hacia futuros múltiples. En ese estado, el alma se expande más allá de las fronteras del presente y se encuentra con su propia eternidad. La influencia de Mercurio, que en la agitación externa puede dispersar pensamientos, en este aislamiento se vuelve un faro que ilumina lo esencial. Las ideas fluyen como corrientes cristalinas, libres de interferencias, y cada concepto se asienta en su mente con la solidez de algo que ha sido comprendido en toda su amplitud. No hay impulsos ciegos ni razonamientos apresurados, solo conclusiones que han pasado por el filtro de la reflexión profunda y que, por ello, se convierten en cimientos inamovibles para sus pasos futuros. Este dominio mental es una de sus mayores fortalezas, y la soledad actúa como la fragua donde se forja. En este estado de introspección, Virgo también escucha un lenguaje más antiguo que las palabras, el lenguaje de los símbolos, de las sensaciones y de las vibraciones. Puede interpretar un presentimiento con la misma claridad con la que leería un texto, reconociendo que el universo no siempre se comunica a través de la lógica lineal, sino mediante señales que requieren un corazón silencioso para ser captadas. De este modo, la soledad se convierte en una escuela de percepción avanzada, un lugar donde se afinan los sentidos internos hasta poder distinguir lo verdadero de lo ilusorio con una exactitud que asombra incluso a quienes confían en su juicio. La conexión con la Tierra en esos momentos de retiro se transforma en un pacto silencioso. Virgo siente que, así como las raíces de los árboles buscan agua en la profundidad sin que nadie las vea, él mismo está absorbiendo de la esencia del mundo una fuerza que no se desgasta. Esa energía subterránea, invisible para los sentidos comunes, recorre su ser y le recuerda que la estabilidad no es una rigidez inamovible, sino la capacidad de adaptarse sin quebrarse. Al volver de sus momentos de aislamiento, porta esa estabilidad como una armadura invisible que le permite enfrentarse a lo incierto con serenidad imperturbable. Durante este tiempo apartado, también reconoce que la soledad no es un fin en sí misma, sino un umbral. Cruzarlo implica entrar en un territorio donde la mente y el espíritu trabajan de manera conjunta para sanar heridas antiguas y alinear fuerzas internas. Allí no solo se revisan errores o se afinan planes,
también se reencuentra con aspectos olvidados de sí mismo, partes de su esencia que, en medio de las exigencias del mundo, habían quedado relegadas a un segundo plano. La recuperación de estas facetas perdidas es, quizás, uno de los actos más poderosos de su soledad, porque le devuelve no solo claridad, sino completitud. En este aislamiento voluntario, los tránsitos planetarios dejan de ser meros movimientos en el cielo para convertirse en aliados activos. Virgo siente cómo ciertas configuraciones favorecen la introspección y cómo otras impulsan la liberación o el inicio de nuevos ciclos. Esta sincronía con el ritmo cósmico le da una ventaja sutil pero contundente, la capacidad de actuar en el momento exacto en que la energía universal respalda su intención, evitando desgastes inútiles y multiplicando el alcance de sus acciones. Así, su soledad no es desconexión, sino alineación estratégica con el pulso del universo. Incluso en lo más profundo de este retiro, donde el mundo parece lejano, Virgo mantiene un vínculo latente con su misión en la vida. Entiende que el propósito no siempre se cumple en la acción visible, a veces se fortalece en el silencio, donde se definen las estrategias y se refuerza la voluntad. Es consciente de que cada vez que se aparta para trabajar en sí mismo, está, de algún modo, trabajando también para los demás, porque lo que sane, lo que ordene y lo que comprenda en su interior terminará irradiándose hacia afuera como un ejemplo silencioso pero poderoso de equilibrio y determinación. Cuando el momento de regresar llega, lo hace con una energía que no se nota solo en sus palabras o en sus actos, sino en su presencia misma. Hay una claridad en su mirada que revela que ha visto más de lo que cuenta, que ha comprendido más de lo que explica. Esa energía renovada, que no se obtiene en la agitación ni en el ruido, es el testimonio vivo de que su soledad no fue un retiro vacío, sino una inmersión profunda en las corrientes más puras de su propio ser y del universo, de donde ha salido no solo más fuerte, sino más alineado con el destino que lo aguarda. En el núcleo silencioso de ese retiro elegido, Virgo se encuentra con una fuerza que no proviene de la acumulación de experiencias externas, sino del refinamiento de lo que ya habita en su interior. Es como si la luz de Mercurio, su regente, se filtrara de forma más pura, sin la distorsión del ruido cotidiano, permitiéndole descifrar con precisión no solo sus propios pensamientos, sino los patrones invisibles que conectan eventos y almas. En esa claridad, descubre que cada paso dado en el pasado fue una pieza colocada en un tablero mayor, y que incluso los desvíos o las pausas contenían un sentido oculto que ahora se revela. Esta comprensión le otorga un tipo de confianza que no necesita proclamarse, porque es la certeza de quien ha visto la estructura detrás de la fachada. La soledad se convierte en su laboratorio alquímico, donde la materia prima de sus emociones y pensamientos es sometida a un proceso de depuración constante. Allí, el desorden interno se transforma en geometría, el peso emocional en energía disponible, y las dudas en certezas cristalizadas. Este trabajo invisible pero intenso le permite regresar al mundo con una energía distinta, más enfocada, más certera, capaz de dirigir su voluntad como un rayo que alcanza exactamente donde quiere impactar. Así, Virgo no solo recarga fuerzas en el aislamiento, sino que las reconfigura para que cada movimiento futuro esté impregnado de intención y propósito. En ese estado de introspección, su conexión con la Tierra adquiere una profundidad que va más allá de la materia. Percibe el latido sutil del mundo, la respiración lenta de los ciclos naturales, y comprende que su propio ritmo interno está hecho de la misma esencia. Esa sintonía le otorga una paciencia estratégica, la capacidad de esperar el instante exacto para actuar, sin dejarse arrastrar por urgencias superficiales. Como una semilla que sabe que no debe brotar antes de que la tierra esté lista para recibirla, Virgo aprende que su fuerza no radica en hacer más, sino en hacer justo en el momento en que la energía del universo lo respalda. El aislamiento también afina su percepción para reconocer lo que otros pasan por alto. Es capaz de detectar la vibración real detrás de una palabra, la intención oculta tras un gesto, o la fragilidad disfrazada de arrogancia. Esto le otorga una ventaja silenciosa en un mundo donde la mayoría solo ve la superficie. No necesita confrontar para influir, ni levantar la voz para ser escuchado, su presencia basta para ordenar el espacio y provocar una reacción en quienes lo rodean. Esa influencia invisible es uno de sus dones más poderosos, y la soledad actúa como el espacio donde se afila y perfecciona. En su retiro, Virgo también comprende que la vida no es únicamente un ejercicio de precisión, sino un diálogo constante entre el control y la entrega. Al abrirse a las corrientes sutiles que se mueven más allá de su voluntad, aprende a fluir sin perder dirección, a dejar que el destino complete lo que su esfuerzo inició. Esta mezcla de cálculo y confianza en el orden superior lo convierte en un navegante excepcional de la existencia, alguien capaz de leer el mapa del cielo y del alma con la misma destreza.
Cuando regresa de esos periodos de introspección, su sola energía es distinta. Hay en él un brillo contenido, una calma que no se quiebra ante lo inesperado, y una determinación que no necesita ser explicada para sentirse. Es la expresión viva de un principio astrológico eterno, que quien conoce su propio centro puede caminar cualquier sendero sin perderse. En ese equilibrio entre la reflexión profunda y la acción precisa, Virgo se convierte en una fuerza que transforma no solo su vida, sino también la de aquellos que se cruzan en su camino, llevando consigo la impronta de quien ha viajado a lo más hondo de sí mismo y ha vuelto con las manos llenas de verdad y poder. En ese espacio interior donde el tiempo parece suspenderse, Virgo encuentra la oportunidad de alinear cada fibra de su ser con una frecuencia más alta, como si su alma fuera una antena capaz de captar mensajes que no todos pueden escuchar. Ahí, el influjo de Mercurio se manifiesta no solo en el intelecto, sino en la capacidad de traducir lo abstracto en algo tangible, de darle forma concreta a lo que para otros permanece como intuición difusa. Es un proceso silencioso, pero cargado de poder, donde cada pensamiento se pule como una piedra preciosa hasta que brilla con una claridad incuestionable. Esta disciplina mental y espiritual no se improvisa, es el fruto de una voluntad férrea y de un respeto profundo por la exactitud, no solo en lo externo, sino en la arquitectura invisible que sostiene la vida. En la profundidad de su introspección, Virgo descubre que su verdadera fortaleza no está únicamente en su habilidad para analizar y perfeccionar, sino en su capacidad para comprender que todo tiene un pulso, un orden secreto que no siempre se revela a simple vista. Esta comprensión lo eleva a un plano donde las decisiones ya no se toman por impulso, sino por la sintonía perfecta entre lo que dicta la razón y lo que susurra la intuición. Así, su camino se convierte en un puente entre lo que el mundo es y lo que podría llegar a ser, y él, consciente de ese papel, avanza con la serenidad de quien sabe que cada paso dado en armonía con ese orden universal deja una huella indeleble. La soledad que otros temen se convierte para él en un terreno fértil, donde germinan ideas que nacen de un contacto profundo con las fuerzas que mueven el cosmos. Allí aprende que el silencio no es ausencia, sino un contenedor lleno de respuestas que solo se revelan a quien tiene la paciencia de escucharlas. Y es en ese silencio donde siente el latido de la tierra, el susurro de las estrellas, y la certeza de que está participando en una coreografía mayor, una danza invisible en la que cada movimiento suyo tiene una repercusión que va más allá de lo inmediato. Ese retiro no lo aísla del mundo, sino que lo reconecta con él de una manera más pura. Al regresar, trae consigo una visión más amplia, una claridad que le permite reconocer no solo los caminos más directos, sino también aquellos senderos ocultos que conducen a soluciones y oportunidades que otros no ven. Este don le confiere la capacidad de guiar, incluso sin proponérselo, porque su energía actúa como un faro que orienta a quienes buscan dirección en medio de la confusión. La fuerza que emana de este proceso no es estridente, sino profunda y constante, como una corriente subterránea que sostiene a todo lo que toca. Es una fuerza que no necesita imponerse porque su sola presencia reorganiza el entorno. Esa influencia sutil, reforzada por su conexión con el ritmo natural de las cosas, lo convierte en un arquitecto invisible del equilibrio, alguien que, con un gesto o una palabra precisa, puede restablecer el orden donde reinaba el caos. En este camino, Virgo comprende que su misión no es solo perfeccionar lo que existe, sino servir como catalizador para que lo esencial se exprese sin distorsiones. Y al aceptar ese papel, se alinea con una verdad universal, que la verdadera maestría no consiste en controlar cada detalle, sino en saber cuándo intervenir y cuándo dejar que la propia armonía del universo haga su trabajo. Así, su viaje de introspección y refinamiento no termina en él mismo, sino que se expande, irradiando claridad, propósito y dirección a todo lo que alcanza su esfera de influencia, dejando tras de sí un legado que trasciende el tiempo y la forma.